Y bueno amigos, venimos con un mix de videos y cositas para reaccionar que les adelanto va a quedar maravilloso, sobre todo el final, en el cual vamos a escuchar a este chico que se me olvidó el nombre en este instante, de ESPN, hablando pues y sacando pechito de que Lamine Yamal tenga más ligas que Cristiano Ronaldo. Y le voy a poner un ejemplo del por qué o cómo se explica de que Lamine Yamal tenga más ligas que Cristiano Ronaldo. Así que mucha atención porque el video viene, bastante cargadito y lo vamos a disfrutar un montón. Además creo que no hay nada que hacer. En definitiva el Barça le va a remontar al Atlético de Madrid. Mucha atención a lo que les estoy diciendo. Viene el video cargado, así que aguantemos, disfrutemos y sin mucho más cuento, arrancamos ya. Y bueno mis niños, quería empezar hablando sobre este discurso de Jesús Alcaide que me pareció muy interesante. A ver, yo entiendo que pueda generar mucha incomodidad en cierto sector del madridismo y tal vez no del madridismo, porque se hable bien en Real Madrid Televisión del Real Madrid, pero es que esto es totalmente natural. Yo comprendo que si tú eres un gobierno, tienes una empresa, tú no vas a pagar una televisión o unas redes sociales para que esas personas que trabajan con el dinero que tú estás poniendo hablen mal de ti, ¿no? Entonces, dice mucha gente criticando, hay que hablar mal del Real Madrid cuando sea así. La gente que no tenga ningún tipo de vínculo con el Real Madrid se puede permitir hacer eso de manera correcta, pero esta gente está ahí para hablar bien del Real Madrid y tirarle mierda al Barça. Pero este tipo de discursos, yo siempre he sido partidario de darle altavoz, aunque ellos tengan muchísimo más altavoz que yo. Muchos aficionados, incluso algunos. Aquí va a tocar colocar una imagen al ladito donde está hablando Alcaide, porque hay una imagen de un partido y me van a bloquear el video. Ni siquiera es que lo desmoneticen, que me da igual, sino que lo van a tumbar directamente. Los de ellos, y lo digo así, madridistas también, que insisten, no, es que el Madrid tira las ligas, es que el Madrid juega mal, que sí, que el otro día el Madrid jugó mal, pero es que el año pasado, en un año que además todos coincidimos que no estuvo brillante el equipo, es que sacaba 7 puntos en la liga. Es que sacaba 7 puntos. Es que este año, en las últimas jornadas, hemos visto lo que le han hecho al Real Madrid y si os parece, rápidamente recuerdo que al Fútbol Club Barcelona le favorece en el día del Atlético de Madrid, con esa cuando se revoca la roja a Gerard Martín, el día del Rayo con un penalti clarísimo de Fermín a Ratio que no se pita. El día del Sevilla, que gana 5-0 el Barcelona, hay 2 penaltis en los primeros 10 minutos, allanando el camino, que son penaltitos en comparación con la agresión a Kylian Mbappé del otro día. Es decir, Vallecas. En Vallecas, que no funciona el VAR. Eso, la España Cañí, no funciona el VAR. No funciona el VAR. Primera jornada de Liga en Mallorca. En Mallorca, con la roja y se perdona a Rafinha. Bernabéu, aunque pierden, hay un penalti de Lamine a Vinicius, que no se... Ojalá les pudiera colocar la imagen que estamos viendo ahí al lado de Jesús, porque las imágenes son lapidarias. Tú ves la cantidad de cosas que han pasado por encima del Real Madrid. Es para sentarse a llorar. Pita, es que, claro. Vamos a ver, es que yo también insisto que sí, que está muy bien que el Madrid, es verdad, por desgracia, no está fino esta temporada, que es así, aquí, y lo estamos reconociendo aquí, pero hombre, es que eso de que tira Liga, bueno, por esa regla 3, la cantidad de Champions que tira el Barcelona, que lleva 10 años y medio, a ver si remonta mañana, que no lo sé, lleva 10 años y medio de humillación en humillación, porque aparece otro deporte en la Champions. Aquí en España, alfombra roja, y en la Champions, 8 el Bayern, 5 el Liverpool, 4 la Roma, la Juventus le calzas 5-6, le echan 2 veces en 2 años seguidos de la Champions y la Europa League. Habría que preguntarle a Barcelona por qué no compite en Europa en la Champions. No sé, una cosa no... Es que es maravilloso, muchachos, y ahí iba a decir una cosa no quita la otra y me parece maravilloso. Una cosa es que el Madrid sea un drama a nivel deportivo, pero con todo el drama a nivel deportivo que significa este equipo a día de hoy, fíjense que el Madrid el año pasado tenía la liga encaminada, no la tenía ganada evidentemente, pero la tenía encaminada y esta gente decidió meterle la mano, así de simple. Recordemos que hubieron 3 jornadas en las que hubieron escándalos que yo decía, pero ¿cómo es posible que esto pase en un fútbol donde supuestamente los árbitros son profesionales? No, para mí era inaudito pensar lo que estaba ocurriendo la temporada pasada y este año fue exactamente lo mismo. Repito, tal vez el Madrid a nivel deportivo no pueda ganarse el mérito de tener la liga, pero es que compitiendo contra la mafia va a ser muy difícil también. Y bueno amigos, aquí quería colocarles este pequeño tweet rapidito porque está generando bastante controversia. Tiene más de 100.000 visualizaciones en X, anteriormente Twitter, que dice lo siguiente: recordatorio, el Real Madrid estuvo 12 años sin ganar la Champions de 2002 a 2014. Para los que se ríen que el Barça lleva 11 años sin ganarla, ellos lo tuvieron 12 años y parece que se les olvida, ¿no? Mira, yo entiendo esta parte. Te diría pues que es la realidad, es una realidad absoluta y total. Sin embargo, el Barça ya va intentando romper ese récord del Real Madrid y me parece bastante significativo, pero no debemos olvidar también que el Madrid, bueno, estuvo en ese periodo no compitiendo la UEFA Champions League, porque ya ni siquiera no se trata de ganarla, sino de no competirla, pero por lo menos el Real Madrid no estaba con el supuesto mejor equipo del mundo, organizando bochorno tras bochorno, recibiendo una cantidad de goleadas exagerada. El Barça perdió con la puta Roma, que es un equipito
terminó eliminado por la Roma, terminó goleado por el Liverpool, goleado por el Bayern de Múnich, al que van a apoyar el miércoles, les metió 8 golazos. ¿Qué les puedo decir? Y también, muy importante, en ese periodo nunca viste al Real Madrid jugar la Europa League, descender a la segunda categoría del fútbol europeo y encima hacer el ridículo, porque el Barça no solamente fue que cayó a la segunda división del fútbol europeo en uno de los ridículos más grandes que se recuerde, sino que hizo el ridículo dentro de ese torneo y ni siquiera fue capaz de ganársela a equipos como el Eintracht de Frankfurt o el mismísimo Manchester United, que bueno, sabemos lo que significan estas instituciones en realidad, ¿no? Es una vergüenza absoluta y total, como para que no se les olvide que estos 10 años, 11 años, no solamente han sido no ganar la Champions, han sido los bochornos más grandes de la historia del fútbol. Y bueno, amigos, quería cerrar con este clip muy importante. Este chico que está aquí arriba, no sé si el cursor no me permite dejarlo ver, bueno, que está arriba a la derecha, se llama Lluís Bou, participante o trabajador o colaborador de ESPN en el canal de YouTube, y ha lanzado pues ahí una bombita que yo le quiero explicar rápidamente porque al parecer él tiene alguna duda. Oye, ¿y lo de que Lamine Yamal ya tenga más ligas que Cristiano Ronaldo? ¿Qué quiere decir eso? Es una locura, ¿eh? Oye, ¿sabes? No, es que estás muy bestia y creo que habla también del respeto que se tiene desde un sitio y desde el otro, a la liga, pero son 3 ligas en 4 años ya para Lamine. Ahí. Bueno, vamos a darle un poquito de contexto a esto, porque sacando pecho de que Lamine Yamal tenga más ligas que Cristiano Ronaldo, es muy fácil de comprender y eso se llama corrupción sistémica. Es cierto, ahí tiene cierta credibilidad o cierta razón en lo que dice cuando dice que el Barça le da un poco más de respeto a la liga que el Real Madrid. Estoy totalmente de acuerdo. El Madrid ha tirado la liga en un montón de veces o ha dejado de competir la liga en unas situaciones que uno puede considerar lamentable. Pero, ¿por qué les decía que corrupción sistémica? Porque es muy sencillo de comprender esta anomalía que probablemente para muchos el mejor futbolista de todos los tiempos tenga menos ligas que un futbolista que muy probablemente no termine sin entrar en el top 10 de los más grandes futbolistas de la historia, ¿no? Esta anomalía se puede explicar de la siguiente manera. El pasado fin de semana, el señor Alberola Rojas, árbitro que estuvo en el partido del Real Madrid, Mbappé termina recibiendo un golpe de agresión, hubo sangre, hubo un doble contacto arriba y abajo, un penalti clarísimo, no terminó pitándolo, el VAR no se enteró, no se quisieron enterar. ¿Y qué es lo que ocurre con este árbitro? Que hoy se conoció que le han dado un premio después de que el CTA reconoció que era agresión, expulsión, tarjeta, penalti, lo que sea, después de que el mismo CTA reconociera que hubo un error del arbitraje y del VAR, hoy ha sido premiado con la final de la Copa del Rey. Es decir, este hombre y el equipo que estaba en el VAR también van a arbitrar la final de la Copa del Rey que va a jugar el Atlético de Madrid, creo que con la Real Sociedad, no recuerdo muy bien. Entonces, ¿por qué les digo esto de corrupción sistémica? Porque obviamente, muy probablemente, el 95, 97, 98% de los árbitros no haya recibido directamente dinero del Barça para perjudicar al Madrid o de manera paralela favorecer al Barça. Pero es evidente lo siguiente: si tú cometes un error contra el Fútbol Club Barcelona, te mandan a la nevera, te mandan a segunda división o sencillamente empiezas a tener problemas en tu trabajo, tú eso lo captas. Y si tú, como árbitro, empiezas a darte cuenta que cada vez que cometes un error contra el Real Madrid te premian, como por ejemplo pitar la final de la Copa del Rey, tú entiendes automáticamente qué debes hacer, a dónde debes dirigirte, en este caso, que es tomar ciertas decisiones que por mucho que tú entiendas que no son las correctas, te van a llevar o te van a terminar favoreciendo en tu trabajo, que al final todos queremos salir bien en nuestro trabajo, queremos tener mejores cargos, queremos ganar mejor dinero. Y evidentemente todo esto explica perfectamente lo que ha sido la diferencia entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona durante décadas, en los que vemos anomalías en cuanto al saldo arbitral, en cuanto a expulsiones, en cuanto a tarjetas rojas, en cuanto a expulsiones, en cuanto a penaltis, en cuanto a tarjetas amarillas, siempre. Y tú te pones a repasar cuando las ligas están sentenciadas, repasen muy bien eso y se van a dar cuenta cómo han maquillado todo esto para que no sea tan dantesco, y eso que todavía sigue siendo dantesco. Eso explica perfectamente por qué Cristiano Ronaldo, en una época en la que reventó a todos los equipos más grandes del fútbol europeo, consiguió menos ligas de las que ha conseguido Lamine Yamal sin prácticamente despeinarse. Eso lo explica a toda la perfección, y yo creo que lo que pasó este fin de semana y que al árbitro lo premiaran explica perfectamente lo que ha ocurrido en las últimas décadas en el fútbol español. Si ustedes no lo quieren ver, es porque muy probablemente
sientas mucho amor por el club, que en este caso es el Fútbol Club Barcelona, y entiendas que no hay ninguna manera en la que puedas reconocer esto, aunque moralmente esté fatal, pero el que no quiera ver esto es porque sencillamente o es un psicópata aficionado o sencillamente es un sinvergüenza que se siente muy cómodo en esta situación. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.